Voy a apagar mi cámara para que se vea un poco mejor y les agradezco que me indiquen si están viendo bien la presentación, ¿vale? ¿Están viendo ya? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Les pido si me ayuden un poco, por favor, porque yo aquí no puedo ver el espacio de la plataforma, solamente la presentación. Entonces, si alguien quiere participar, si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta, bienvenido, ¿no? La idea es que este sea un espacio para compartir experiencias, ideas y que nos vayamos con una idea pues muy interesante del design thinking. Quiero saber cuántos de ustedes conocen este concepto, han tenido alguna formación o solamente han escuchado de él. ¿Alguien en el grupo? ¿Ninguno? Bueno, chévere porque entonces será un ejercicio bien interesante para aprender este tema. Bueno, yo soy Gina Paola Castro Castaño, como les mencionó Ari, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación, soy docente de ingeniería industrial en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga y soy investigadora en el programa de ingeniería industrial y en el programa de diseño industrial en la universidad, ¿vale? Bueno, Design Thinking es un tema que no es nuevo realmente, es una metodología que desarrolló un profesor de la Universidad de Stanford por allá en 1959, un profesor de la escuela o del programa de ingeniería mecánica, y él quería potenciar la creatividad de los estudiantes cuando estaban trabajando en equipo. Entonces propuso una metodología que fue creciendo, se fue replicando porque se encontraron pues muy buenos resultados en diferentes escenarios, y en los años 90, cuando empezamos a tener un mundo muy globalizado, ¿cierto? Empieza el tema de la competitividad global, ¿cierto? Ya no era tan sencillo como competir, ¿cierto? Con el vecino. Una empresa que se llama IDEO venía trabajando, pues es una empresa de diseño, entonces aplicaba estos métodos del diseño de productos, ¿cierto? En su actuar normal, en sus procesos normales para el desarrollo, el diseño de productos. Resulta que encontraron que esa metodología aplicada a los procesos de gestión de la empresa les ayudaba también a tener unas ideas muy novedosas, a tener unos valores diferenciados en el mercado, y entonces empezó a crecer el uso de este método, que es un método, como les cuento, viene desde la ingeniería mecánica, luego aplicado muy en el campo del diseño y desarrollo de productos, y ahora se está aplicando en las organizaciones como una herramienta para la estrategia y el desarrollo de capacidades competitivas. ¿Listo? Entonces, yo quiero que hablemos del tema antes de hablar un poco cómo se hacen. Yo quiero ambientar con un par de ideas, un par de emprendimientos que me parecen muy interesantes en el mundo. ¿Listo? Son innovaciones disruptivas, es decir, innovaciones o formas de operar un negocio que cambiaron el estatus, ¿no? El status quo, la forma como se hacía de la manera tradicional. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero es que se imaginen ustedes este escenario. Un restaurante en el que ustedes solamente pueden asistir si hacen reserva. La reserva se debe hacer con 2 años de anticipación al momento del servicio. 2 años. ¿Listo? Cada persona debe pagar, hace 10 años, ¿cierto? Debía pagar 400 euros por el servicio. El día que usted llega al restaurante, no le ofrecen una carta. Normalmente no hay un espacio creado como un restaurante normal, sino que es un espacio para compartir, muchos ejercicios que se hacen de pie, y no le dan carta. Usted va a pasar por una serie, ¿cierto? Por una experiencia con una serie de platos que son entre 30 y 35 platos. Imagínense, con un grupo de personas que han hecho esa reserva igual que usted, con 2 años de antelación, pagando 400 euros, y que van a compartir de la mano
de el chef y su equipo de más de 40 personas que han preparado este ejercicio para ustedes. No sé si tiene alguien referencia de qué restaurante estoy hablando, de qué chef estoy hablando. El restaurante El Bulli de España. Exactamente, muchísimas Adrián gracias. Ferran. Exactamente, este es nuestro querido, ¿cierto? Ferran Adrià. Este señor es considerado hoy, porque él cerró el restaurante ya hace 11 años, el 31 de julio del 2010, del 2011, perdón, dijo, bueno, no va más, estoy en la cima, he ganado cualquier cantidad de premios, soy el chef más reconocido del mundo, mi restaurante tiene ya 2 estrellas Michelin, ha sido reconocido durante varios años como el mejor restaurante del mundo, ¿cierto? Entonces, este señor es considerado hoy uno de los hombres más innovadores del mundo, ¿listo? Hoy ya no tiene restaurante, hoy tiene, pues, digamos que con su familia ha construido y tiene algunas propuestas en esa vía, pero él se dedica a apoyar procesos de innovación y a gente que quiere hacer innovación, sobre todo en gastronomía. Tiene la fundación El Bulli, ¿listo? Es un escenario increíble que funciona como museo, como espacio para la creatividad, tiene una enciclopedia, ¿no? Para la gastronomía, la cantidad de elementos que este hombre ha generado alrededor de la gastronomía y que han llevado a este sector a un nivel superior han sido increíbles. ¿Listo? Este hombre arranca este ejercicio, él no estudió gastronomía, él llegó de hecho al sector pues muy joven por ciertas cosas del destino, porque él realmente era futbolista. Llega a lavar platos a un restaurante y aquí empieza su vida, ¿no? Muy pronto se convierte en el chef principal del Bulli, el restaurante al que llega a trabajar muy joven también, y empieza a hacer se pone como reto no copiar nunca ningún plato de ningún chef. Él quiere llevar el ejercicio de la gastronomía, ¿cierto? De alimentar a las personas a un nivel diferente de los 5 sentidos, en donde los 5 sentidos se integran al ejercicio de la alimentación. ¿Listo? Entonces, este hombre, ¿no? Tiene, pues, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Ya les he explicado quién es. Aquí en la presentación hay varios links más abajo en otras diapositivas. Están pequeñitos en gris, pues por temas del formato, pero la idea es que puedan seguir, que puedan revisar la información que está en estas páginas para que vean un poco cuál fue su proceso. Hay una página muy interesante donde se muestran todos los elementos que componen los métodos que este hombre usa. ¿Listo? Bueno, hay otro emprendimiento que a mí me encanta y tiene que ver con las medias. ¿Listo? ¿Cuántos de nosotros usamos medias? Por lo menos una vez en la vida, ¿cierto? Pues creo que todos. Y en este segmento pues tenemos un paradigma y es que nosotros usamos, ¿cierto? Un par de medias, es decir, 2 medias. Cuando vamos al supermercado o a los almacenes en donde compremos las medias, pues vienen en paquetes de 2, de 4, de 6 y todas son iguales, ¿cierto? Resulta que aparece una empresa que se llama Little Mismatch. ¿Listo? Esta empresa aparece, bueno, olvidé comentarles, Ferran es español y él tiene, el Bulli era un restaurante en España. Esta empresa es estadounidense y quienes arrancaron con este negocio hacia nosotros queremos hacer una oferta de un producto, ¿cierto? Medias para adolescentes, niñas, ¿cierto? Adolescentes. Entonces empezaron a probar en el mercado diferentes opciones, ¿cierto? Uno de esos fue el nombre, uno de los elementos más importantes. Para mí, uno de los más importantes, porque cuando ellos empezaron a validar en el mercado, a preguntarle a la gente en la calle, porque si fueron a la calle a hablar con la gente, ellos decían, sabíamos que lo estábamos haciendo bien cuando mencionábamos el nombre de nuestra empresa y la gente sonreía, porque era la emoción que nosotros queríamos generar con nuestro producto. Y entonces a esta gente se le ocurre que las medias no tienen que ser iguales,
y que si bien nosotros tenemos, ¿no?, dos pies y se asume que pues, el paquete de medias debería venir en pares, pues no debería ser así, porque pues, igual a cuántos de nosotros se nos ha perdido una media, ¿cierto? Y queda uno con una media por ahí perdida, que se convierte, no sé, en títere, bueno, ¿cierto? Para limpiar el polvo, lo que sea. Entonces ellos decían, oiga, no tiene que ser así, ¿no? Vamos un paso atrás. ¿Por qué las medias tienen que venir en pares? ¿Por qué las medias tienen que venir, ¿cierto?, iguales? No necesariamente. Y entonces sacan esta propuesta al mercado. Paquetes de medias en donde venían 3 unidades, ¿no? Eso ya es una disrupción muy importante a ese paradigma que traíamos, ¿cierto? Y además miren que no son iguales. Claro, este ejercicio funciona muy bien para el nicho en el que ellos inicialmente lanzaron su producto, ¿listo? Y que son niñas, ¿cierto?, en edad desde los 11 hasta los 15, 16 años. Funcionó muy bien. El primer pedido que esta empresa tuvo fue un pedido de $250,000. Y esto ya hace unos años, ¿no? Y ese pedido fue para una cadena de ropa en Estados Unidos, ¿no?, que distribuyó las medias en todo el país. Los primeros 5 años de operación que tuvo esta empresa vendió $35 millones. Imagínense, vendiendo medias, ¿no? Entonces es un ejercicio, este par de ejemplos de innovación me gustan mucho porque ambos ejercicios utilizan el design thinking como herramienta de base, ¿listo? Y ya vamos a ver qué herramientas. Bueno, entonces, design thinking es una metodología, ¿listo? El design thinking es una metodología, es un proceso, ¿listo?, que es fundamental en la sensibilidad, es decir, en la capacidad de leer, de entender, de ver las emociones de las personas. A mí me gusta mucho que cuando uno habla de design thinking, no está hablando de los clientes, no está hablando de productos, estamos hablando de las personas que están detrás, ¿cierto? Las personas que estamos nosotros ¿no?, tratando de entender para dar una solución en cada uno de nuestros segmentos, ¿listo? Ahora, el ejercicio es muy interesante porque muchas veces ni siquiera nos enfocamos en nuestro nicho, ¿no? Nos enfocamos, de pronto vemos alguna oportunidad o de pronto en algún momento del ejercicio de nuestra empresa tenemos alguna oportunidad en un nicho diferente y entonces este método nos lleva a explorar, ¿listo? A explorar en diferentes escenarios, ¿listo? Entonces, el design thinking es un proceso que usa la sensibilidad y los métodos que utilizan los diseñadores para el diseño y desarrollo de productos, ojo, para hacer coincidir las necesidades de las personas con una propuesta que es tecnológicamente factible y que tiene una estrategia de negocios viable. ¿Listo? Entonces, elementos muy importantes de esta metodología. Entonces, bueno, un proceso, ¿listo?, que entiende las emociones, se fundamenta en las emociones, utiliza unas herramientas que ya vamos a explorar, ¿listo?, y que pretende hacer coincidir las necesidades de las personas. Ojo, importantísimo que hablemos de las personas y no de clientes, ciertos segmentos. Ahorita vamos a ver un poquito unos ejemplos sobre ello, ¿vale? Entonces la idea es que podamos generar soluciones en función de las emociones, de las realidades, de los deseos de progreso. Hay unos conceptos muy lindos aquí que ya vamos a ver en cada uno de los pasos. Y que podemos nosotros desde nuestra propuesta de valor darle una solución. Obviamente, pensando en nuestra empresa, en nuestra organización, pues tendrá que ser algo que se pueda hacer y que nos genere una rentabilidad o un beneficio. ¿Listo? Bueno,
¿Cómo se hace? Pues el Design Thinking tiene una metodología, ustedes pueden buscar en internet, hay cualquier cantidad de ejemplos de la metodología, ¿cierto? De videos, tutoriales, cursos, una cantidad impresionante de información respecto al tema, porque se ha convertido, como les decía al comienzo, en una estrategia muy acertada para generar soluciones que le permiten a las organizaciones competir en un, ¿no? en un mercado como el de hoy, ¿vale? Entonces, entonces, el Design Thinking tiene una metodología que son básicamente 5 pasos, ¿vale? El primero es un paso que hicimos que se llama crear empatía o empatía. Necesitamos tener un acercamiento real con los usuarios, ¿listo? Para mí es el momento más importante de todo el método, porque es un momento en donde nosotros dejamos de ver el mundo como somos nosotros para lograr ver el mundo como lo ven esas personas en quien nosotros tenemos interés. ¿Listo? Es muy difícil, efectivamente, como dicen, ponerse en los zapatos del otro es supremamente difícil porque es un tema muy emocional, es un tema en donde necesitamos quitarnos, ¿cierto? O ver las experiencias del otro sin haber tenido de pronto nosotros esa misma experiencia. ¿Qué es importante aquí? Lograr ver y entender los dolores, a mí ese concepto me gusta muchísimo, los dolores y los deseos de las personas con quienes, ¿no? A quien, de nuestro interés, nuestros clientes, nuestro mercado, un nuevo mercado, ¿cierto? Y ese ejercicio, hay un montón de herramientas, ya yo les voy a dar una página y vamos a hacer un taller en un ratico para ver, ¿no? Empezar a confrontar este ejercicio, y es lograr encontrar esos elementos profundos que le duelen a la gente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que cuando encontramos esos dolores o deseos, significa que son elementos que todavía nadie ha solucionado. No hay una oferta actual que esas personas, ¿cierto?, porque puedan utilizar para cerrar esa brecha, ¿listo? Para suplir ese dolor o suplir esa necesidad. ¿Vale? Aquí les voy a contar un ejemplo de un proyecto en el que participé hace poco, y es un proyecto en el que estábamos diseñando herramientas para el campo. Esa era nuestra meta. Y la base era la ergonomía. Queríamos diseñar herramientas que disminuyeran la carga física de los campesinos. ¿Listo? Nos fuimos a una zona cerca, aquí de Bucaramanga, a trabajar con unos productores, y mi trabajo en ese proyecto era ayudar a enlazar el equipo de diseño, ¿cierto? Todos los profesionales y especialistas en diseño y ergonomía con los productores. Yo tenía que estar en el medio, yo era la profesional de transferencia y comunicación, organizando un poco que la participación de la gente y un poco alineando la comunicación de todos estos profesionales, ¿cierto?, en esa área tan específica con los productores, ¿listo? Que son campesinos, muchas personas eran adultos mayores, algunos también muy jóvenes, con pues muchos años de experiencia en el campo. Entonces yo les propuse que el primer ejercicio de acercamiento para la identificación de las necesidades, ¿no? Lo que ellos primero hacen es ir a observar cómo hacen la tarea y empezar a determinar, a definir unos requerimientos. Entonces yo les dije, antes de hacer eso, empecemos con un ejercicio de empatía. Vamos a hablar con ellos, los vamos a conocer y les vamos a pedir que nos cuenten una historia de su vida relacionada con una herramienta específica que queríamos trabajar en ese momento, y era el asadón, porque el asadón era una herramienta que, pues, después de un análisis que hicimos, tenía un porcentaje de uso muy alto en las actividades agrícolas en esa área,
y también una carga importante sobre las personas, una carga física, ¿no? Eso, ellos decían, ¿no? Echar asadón es una de las tareas más pesadas del campo. Entonces empezamos a hablar con ellos porque nuestro reto era generar una herramienta que les ayudara a disminuir todos esos problemas que ellos tenían, que les salían callos en las manos, que les dolían las muñecas, que les dolían los hombros, que les dolía mucho la espalda porque tienen que trabajar mucho tiempo agachados. Y entonces ya el equipo de diseño estaba diciendo, no, tenemos que tener algo, puede ser algo mecánico, puede ser una herramienta así como una guadaña, pero con unas prestaciones que les permita hacer las tareas del asadón, podemos hacer, bueno, empezaron a presentar un montón de ideas en las primeras fases de observación hasta que fuimos a hablar con ellos y les pedimos, cuéntenos una historia de su vida alrededor del asadón. Fue un ejercicio de muchas lágrimas, un ejercicio muy lindo, en donde estas personas nos contaron cómo el asadón hace parte de su vida cotidiana desde que son muy chiquitos. Cuando yo luego tuve la oportunidad de ir a algunas de las casas de estos productores y se encuentran asadones muy chiquiticos, de 50 centímetros, ¿no? El cabo. Yo decía, pero ¿por qué tienen esos asadones tan pequeños? Porque nosotros le damos un asadón a los niños y ellos aprenden la actividad productiva desde muy chiquiticos. Es lo primero, ¿no? Que aprenden en el campo, a echar asadón. Y todos nosotros, decían ellos, hasta el señor más adulto que teníamos, que tenía casi 80 años en ese grupo, imagínense, decía, yo lo primero que aprendí del campo fue a echar asadón. Y yo quería a todos mis hijos, que eran como 8, ¿no? O sea, yo quería a todos mis hijos, les di educación, todos salieron adelante, algunos se quedaron conmigo, pero lo hice gracias al asadón, porque yo me empecé a jornalear en la finca, pues, para poder ejercer mi actividad productiva, pues, lo hacía con el asadón, cuando me empleaba en otras fincas era echando asadón, y es la herramienta que para mí, ¿no?, me identifica como un campesino. Y ellos obviamente pues se sienten muy orgullosos de ser campesinos y de labrar la tierra. ¿Qué pasó con ese ejercicio de empatía? Que, mire que no fue sino uno. Cuéntenos una historia, es una herramienta que se llama storytelling, ¿no? Pues que encontramos que no podíamos nosotros, cuando convertimos eso en un insumo para el proceso de diseño, lo que encontramos es que no podemos hacer un diseño de una herramienta que sea muy diferente al asadón hoy. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un vínculo emocional muy grande entre el productor y la herramienta. Entonces, si yo genero un producto que va a ser las mismas, que va a tener las mismas funciones, pero que tiene una presentación, ¿cierto? Una configuración visual muy diferente, ellos no la van a usar. O la van a usar sumada, ¿cierto?, a la herramienta asadón. Entonces, en ese ejercicio fue fundamental para entender estos elementos y fundamental para dirigir todo el proceso de diseño y tomar decisiones en todas las propuestas que se iban a hacer en adelante, ¿no? No pudimos hacer, o no nos permitimos hacer una propuesta muy diferente. ¿Qué pasa si qué hubiese pasado si nosotros hacemos una propuesta muy diferente? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Pues sí, pasar. Ay, perdón. No, sigue. Hubiera podido pasar un rechazo de la herramienta porque les estaban cambiando algo que ellos querían por algo nuevo, que aunque pudiera ser mejor, pues de pronto les causaba, no sé, sensación de que era extraño y por eso no lo iban a aceptar. Sin embargo, si es mejor, no sé cómo sería la estrategia para mostrarles, oiga, mire, existe esto que es mejor, para que suelten o dejen de tener ese apego a una herramienta anterior porque ya la conocían. ¿Alguien más quería comentar? Pues mira, uno tiene la idea de que las cosas solucionan muchos problemas, ¿sí? Muchas necesidades.
pero verdaderamente las personas acogen las herramientas es dependiendo de su uso. Esta herramienta, como es el asadón, tiene una tradición. Entonces, uno lo que debe hacer es buscar otra serie de elementos que aporten, así como lo estabas diciendo, el valor de esa herramienta. Si no, no va a servir, está fuera de contexto, no tiene no la tradición, sino el apego, ¿sí? Que eso es tan importante en los objetos. Ajá, exactamente. Tenemos las dos tienen mucha razón. Entonces, claro, lo primero es lo funcional. La herramienta que nosotros proponemos tiene que suplir mínimo las mismas tareas que tiene el asadón tradicional hoy, ¿cierto? Y pues eso es lo que va a hacer o lo que nos va a permitir, primero, mostrarles, ¿cierto? Hacer la introducción de la herramienta a ese grupo, de manera que entiendan y que vean que tiene las mismas prestaciones. ¿Listo? Sin embargo, la configuración visual era un elemento muy importante para ellos. Entonces nosotros no podíamos salirnos de esa misma configuración. Ahora, no podíamos tampoco hacer nada eléctrico, nada mecánico, nada muy avanzado, porque para ellos el asadón pues es una herramienta muy rudimentaria, es muy sencilla, que ellos pueden arreglar en la finca, ¿cierto? Pueden hacer con algunos elementos muy sencillos, pueden hacer que funcione ante cualquier situación que pase. Entonces, lo que hicimos al final fue una herramienta con la misma configuración visual del asadón, un cabo de madera, intentamos hacerlo en otros materiales, que fuera de pronto un poco más liviano, pero la verdad es que cuando hicimos las validaciones de los diferentes prototipos, nos dimos cuenta que la madera era un elemento pues altamente resistente y cumplía con muchos de esos requerimientos, más allá de solo lo técnicos, los de contexto. ¿Listo? Que ellos pueden de manera muy sencilla conseguir otro cabo, ¿cierto? Hacer el reemplazo fácilmente, en algunos casos lo deseaban más largo, otro más corto, entonces ese era un elemento, un material que fácilmente ellos podían conseguir y adaptar. ¿Listo? Y lo mismo una hoja metálica, en este caso pues hicimos algunas adaptaciones a la configuración de esa hoja, cómo se puede, digamos, disponer en diferentes posiciones, de manera que pudiésemos reemplazar, porque en ese ejercicio de observación nos dimos cuenta que los productores no usaban un solo asadón, es una familia de asadones, y entonces un productor se puede desplazar desde su casa hasta el lugar donde va a trabajar, que puede ser muy cerca, como también suelen ser caminatas extensas, con 4, 5 y hasta 7 herramientas que hacen funciones similares o que uno le suma a un asadón. Entonces la idea nuestra era que esa herramienta que nosotros íbamos a proponer supliera muchas de esas funciones que tenían todas esas herramientas, de manera que el productor tuviese una menor carga, tuviese que cargar menos dispositivos en esas largas caminatas, pero que también al utilizar la propuesta que nosotros generamos, tuviese una mejor postura, la espalda de pronto un poco más erguida, los brazos en una posición mucho más cómoda, y lo que encontramos en los ejercicios de validación es que efectivamente se generó un impacto positivo en la medida que las personas tuvieron menos cansancio, menos efectos negativos sobre la salud. ¿Listo? Entonces ese fue un ejercicio que a mí me encantó, porque aplicando, miren que fue unos métodos muy sencillos, es simplemente hablar con la gente de manera honesta, generar unos espacios de confianza, ¿no? que a mí me parecieron encantadores, pero es una población increíble. Pudimos encontrar ese elemento que para ellos era más importante que la misma función, ¿no? Y es el factor emocional. Entonces, en esa primera fase de empatía es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el ejercicio es dejar un poco nuestra percepción, dejar nuestras ideas, ¿cierto? Dejar nuestros modelos mentales y paradigmas un poco al lado y lograr entender la posición de las personas a quienes nosotros tenemos interés de entregarle una solución. ¿Listo?
Esta para mí, señores, es la fase más importante del Design Thinking. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de por qué. Bueno, una vez que nosotros entendemos todo el escenario, pues todo el escenario, todo el contexto de las personas, recuerden que hablamos de personas, ¿cierto? Más que de clientes, ¿cierto? Del mercado. Entonces viene un ejercicio de análisis. Toda esa información la tenemos que ¿no? Organizar, analizar y entender el problema, ¿cierto? El problema raíz. Aquí hay también, ya yo como les digo, hay una página que vamos a explorar ahorita y en donde hay un montón de herramientas que vamos a poder aplicar para cada una de las fases. ¿Listo? La definición del problema es un ejercicio que también debe ser uno de los más intensivos en esfuerzo. ¿Listo? No siempre eso significa tiempo, pero sí esfuerzo en pensar, en analizar, en identificar escenarios, en identificar situaciones, ¿cierto? Que desde la empatía, desde esta fase de empatía, nos permitan entender cuál es ese problema profundo. ¿Listo? Yo trabajo en diseño de proyectos y para mí la fase más importante de todo el proceso es la definición del problema. Cuando hablamos de proyectos productivos, proyectos, ¿cierto?, de investigación, lo más importante es definir el problema. Si uno logra identificar el problema de manera correcta, casi que está encontrando la solución. ¿Listo? Entonces es muy importante dedicar mucho tiempo. Esto se hace con equipos multidisciplinarios, en conversaciones, ¿cierto? Análisis, lecturas, contextualización y con el insumo de la empatía que nos permita encontrar cuál es ese problema. Y aquí vamos a encontrar unos elementos que en esta metodología de Design Thinking se llaman los insights. ¿Listo? El insight es el elemento más importante en donde tiene falencia hacia el usuario, ¿cierto? En las personas con las que estamos hablando. En donde no hay una solución. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo ahorita que me parece pues muy diciente para ampliarlo. Y luego que nosotros entendemos, ¿cierto?, todo el contexto de las personas y logramos entender el problema, ahí sí nos ponemos a botar ideas. ¿Listo? Y de aquí para adelante, pues creo que ya es un poco más conocido, ¿no? Nos sentamos en equipos igual multidisciplinarios que ya conocemos el problema, otros que probablemente no. Para esto hay un montón de ejercicios muy, muy bonitos. Y botamos ideas de cómo podemos solucionar, ¿cierto? Cómo podemos generar un elemento que pueda solucionar esa situación, ¿cierto? Cerrar esa brecha, ¿cierto? Aliviar ese dolor, esa necesidad que hemos identificado previamente. Una vez pues ya tenemos las ideas, hacemos ejercicios de priorización, selección, ¿listo? Creamos un prototipo, ¿vale? Hacemos un prototipo que es una forma, ya vamos a ver, ¿cierto? Diferentes formas de hacer prototipos que tenemos que llevar a prueba. Uno solamente hace un prototipo para probar la idea que estamos proponiendo. Uno no hace un prototipo porque sí. Los prototipos están en función de las pruebas. ¿Listo? Y pues esos ejercicios nos van a dar resultados sobre qué tan cerca estamos con la solución, ¿no?, de cerrar esa brecha. ¿Listo? Bueno, yo quiero aquí hacerles una exposición de por qué es que esta metodología ha tomado tanta fuerza en el mundo. ¿Listo? Si ustedes ven, pues no es algo que esté muy fuera de lo que uno de manera intuitiva podría proponer, ¿cierto? Identifiquemos un problema, y en función del problema una solución, hagamos pruebas, ¿cierto?, de esa solución que yo estoy proponiendo y vamos avanzando, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia importante de esta metodología con otras? ¿Listo? Resulta que normalmente nosotros hacíamos ejercicios, era de tipificación o identificación de un mercado específico, ¿cierto? De pronto de un perfil de un cliente. Y ese era un método muy común, ¿cierto? Lograr definir mi cliente
con unas características que me permitan conocerlo y proponer, ¿cierto? Hacer alguna propuesta para que mi producto pues llegue a él, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos ejercicios? Vamos a ver este caso. Imagínense a alguien, un hombre que cumpla con estas características, ¿no? Un hombre británico, nacido en el 48, que sea exitoso en los negocios, millonario, famoso, se divorció y se casó, que tiene 2 hijos y que pasa sus vacaciones en los Alpes con sus perros. ¿Listo? Entonces, esta es una identificación en los métodos tradicionales, ¿cierto? De estudios de mercado, investigación de mercados. De hecho, varios métodos de diseño lo llevan a uno a tipificar los clientes, ¿cierto? Y nosotros podemos encontrar que esta definición de una persona, ¿cierto?, de nuestro sector, pues nos permitiría entenderlo para hacerle una oferta. Eso es un resultado de los métodos tradicionales. ¿A quién encontramos aquí? Yo no sé si alguno de ustedes pensó en este señor, ¿cierto?, que quepa en esta definición. ¿Listo? Entonces, es un cliente que cumple con todos estos requerimientos planteados anteriormente. ¿Quién es ese señor? ¿Alguien lo conoce? El ¿Aló? príncipe Carlos. El príncipe Carlos, sí señor, muchas gracias. Ahora, ¿será la única persona que cabe en esa descripción? Piensen ustedes qué propuesta de valor harían desde sus negocios para este señor, ¿cierto? El príncipe Carlos, teniendo en cuenta que tiene esta descripción. ¿Listo? Un minutico para que piensen, ¿listo? Que con estas características, siendo esa persona, ¿qué propuesta de valor harían para él? Bueno, ahora quiero que vean otro personaje que cumple con exactamente las mismas características. ¿Quién es ese señor? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha escuchado? Sí, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. ¿Qué tan parecidos son ese par de sujetos? Un poquito distintos. Claro, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos en tener una propuesta de valor, ¿cierto?, que dirigimos a un mercado con esa definición como la acabamos de hacer, ¿será que nos podemos equivocar? ¿Nos podríamos equivocar? Es muy probable que sí, ¿cierto? Entonces, los métodos que nosotros veníamos utilizando tradicionalmente, que no están mal, se siguen usando y siguen generando mucho valor, pero cuando nos encontramos en un contexto tan competitivo como el de hoy, con las particularidades, la dispersión en la oferta que tenemos hoy, pues tenemos que echar mano de unos elementos diferenciadores, ¿cierto? Y unas herramientas que nos permitan llevar esa propuesta mucho más adelante, ser mucho más acertados para nuestro mercado. Porque ¿cuánta gente hay detrás de nuestros clientes? ¿Y desde dónde vienen? ¿No? ¿Lo sienten ustedes? ¿Lo han percibido? ¿Cuántos de ustedes tienen competencia aquí mismo en Colombia, ahí mismo en el área metropolitana de Bogotá, en nuestro mismo país? ¿O cuántos de ustedes tienen competencia que viene de China? ¿Cuántos de ustedes tienen competencia ya, no? En China, en Estados Unidos, en Vietnam, ¿cierto? En Japón, en Corea. Entonces, estamos en un mundo en donde todo el mundo, ¿cierto?, tiene una explosión de propuestas y entonces pues ya no es suficiente seguir pensando en nuestro cliente ¿cierto?, de esta manera tan genérica, pensando que con eso estamos llegando a una descripción muy profunda, cuando miren lo que nos podemos encontrar. Es necesario ir un poquito más allá. ¿Listo? Ahora, hay otro elemento muy importante. Yo les voy a poner aquí un video de este hombre que me parece espectacular. Se llama Ernesto Sirol. Les voy a poner el video y les agradezco que me indiquen si escuchan bien y si ven bien
los subtítulos, ¿vale? No lo vamos a ver todo, vamos a ver solamente unos 3, 4 minuticos. Creo que no están viendo mi pantalla, no. No, señora. Listo, ya la pongo. Esta, vamos a ver. No se ve bien. Dame un segundo, hacemos aquí unos... Toca por pantalla completa, visto aquí sí. Bueno, este señor a mí me encanta, ¿no? Todo lo que, la propuesta que tiene es... Everything I do and everything I do professionally, my life, ¿Están escuchando? ¿Sí escuchan? by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa. En pantalla completa, sí, denme un segundo Sí. entonces. No, es que no me deja desde que compartí, no lo puedo modificar. Vamos a hacerlo diferente. O si no, pásanos el link, por favor. Si ese está en la presentación, se los voy a pasar también por aquí para que lo puedan ver. Vamos a ver los primeros, solamente los primeros 4 minutitos que nos ayudan a entender el concepto. Listo. Everything I do and everything I do professionally, my life has been shaped by 7 years of work as a young man in Africa. From 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley, going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. And but instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato would grow to this size, in Zambia to this size. And we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians,
my God, the hippos. And then Zambia said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. I thought it was only us Italians blundering around Africa. But then I saw what the Americans were doing, what the English were doing, what the French were doing. And after seeing what they were doing, I became quite proud of our project in Zambia. Because you see, at least we fed the hippos. You should see the rubbish. You should see the rubbish that we have bestowed on unsuspecting African people. You want to read the book? Read Dead Aid by Dambisa Moyo, Zambian woman economist. The book was published in 2009. We, Western donor country, have given the African continent $2 trillion American in the last 50 years. I'm not going to tell you the damage that the money has done. Just go and read her book. Read it from an African woman, the damage that we have done. Bueno. ¿Listo? ¿Lograron verlo? El link, listo, ya se los comparto. Bueno, ahí está el link, lo pueden ver completo el video. Pero bueno, yo quiero hacerles algunas preguntas en este punto. ¿Cuántos de ustedes? Pues aquí hay una historia muy curiosa, ¿no? Este señor cuenta que ha trabajado desde muy joven, empezó a trabajar en proyectos de ayuda. Excelente alimentar a los hipopótamos, sí. Cuenta que él empezó a trabajar en fundaciones y en un montón de iniciativas en África, porque pues obviamente hay que ayudar a los africanos, es una situación muy difícil, se están muriendo de hambre y los italianos vamos a salvar de la hambruna a los africanos. ¿Listo? ¿Cuál fue el resultado? ¿No? Entonces dice, oiga, llegamos y la gente no tenía interés, les tuvimos que pagar para que fueran a las actividades y no iban, ¿no? Entonces no había el mínimo interés y nosotros veíamos unos resultados maravillosos, ¿no? Estamos enamorados de nuestros tomates africanos que eran del tamaño, ¿cierto?, de una torona. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Hombre, pues que alimentaron a los hipopótamos, salvaron de la hambruna a los hipopótamos africanos. Yo, llevando un poco pues, al ejercicio, yo también soy emprendedora y me encuentro que yo también he alimentado hipopótamos, que yo también he hecho ese ejercicio de pagar, ¿no?, a los clientes para que prueben mi producto. Y probablemente no es tan obvio. ¿Cuántos de ustedes han pagado para que sus clientes, ¿no?, compren su producto? Todos, ¿cierto? Porque todos pagamos cierto mercadeo, ejercicio de mercadeo, comercialización, publicidad, ¿no? Entonces, es un mismo escenario, ¿cierto? En las mismas funciones en un escenario diferente. Nosotros tenemos que pagar para convencer a nuestros clientes que compren nuestro producto, ¿cierto? Es, para mí, yo cuando vi este video dije, Dios mío, es el mismo escenario, es lo mismo que yo he venido haciendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy enamorada de mis tomates, estoy enamorada de mi producto, estoy enamorada de mi oferta y eso me está cegando, ¿cierto?, ante la posibilidad de dar una solución real a la gente. ¿Cuántos emprendedores no empezamos así? ¿No? Casi todos. ¿Listo? Casi todos. Porque todos llegamos con una propuesta que desde nuestro punto de vista es lo mejor, ¿cierto? Es la panacea, vamos a salvar de la hambruna a los demás, tenemos la mejor propuesta del mundo y luego entonces empezamos a pagar un montón de mercadeo, publicidad, ¿cierto? Hacemos estrategias de introducción al mercado, hacemos promociones,
¿cierto? Y estamos pagándole a la gente para que consuma nuestro producto. ¿Listo? Y al final, ¿qué tenemos? Pues unos esfuerzos grandísimos, grandísimos para poder vender nuestros tomates. ¿Listo? ¿Y quién es nuestro cliente? ¿Cierto? ¿Quién se está sacando provecho de todo ese esfuerzo? ¿Nuestros clientes o los hipopótamos? ¿No? Para mí este video cierra mucho de muchas de esas cosas que le pasan a uno en el ejercicio del emprendimiento, y es enamorarse, ¿cierto?, de la propuesta y tener un velo, ¿no? Tener un velo que nos impide ver la realidad. ¿Listo? En ese sentido es que el Design Thinking se ha convertido en una propuesta tan importante hoy, porque nos permite ser mucho más objetivos, tener herramientas que nos permiten ir y entender mejor el mercado. ¿Listo? Entonces, esas herramientas, repito, son estas 5 fases, ¿listo? Son en fases básicas, y ya vamos a ver un poco cada una de ellas, cuáles son los elementos más importantes. Miren, yo no pretendo en esta charla enseñarles paso a paso cómo se hace el Design Thinking, porque hay muchas formas. Yo lo que quiero es mostrarles cómo desde mi experiencia, no solamente experiencia docente en investigación, sino también en el ejercicio de emprendimiento, cómo me ha funcionado y cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta cuando uno decide utilizar el Design Thinking como una herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de estos pasos y les voy a decir desde lo que mi experiencia me permite decirles que les puede generar mayor valor y lo que deben entender de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces recuerden, Design Thinking, 5 partes. Crear empatía, ¿cierto? Para encontrar esos dolores profundos, necesidades profundas, ¿cierto? Todos esos deseos que tienen los usuarios y que nadie ha sido capaz de solucionar. ¿Listo? Con toda esa información definimos el problema, es decir, en qué nos vamos a enfocar nosotros, y ahí sí nos ponemos a generar, ¿cierto?, ideas de solución que vamos a priorizar, vamos a llevar un prototipo y luego vamos a probar con esos mismos usuarios de manera que podamos encontrar una solución, ¿cierto? Una propuesta que realmente atienda esos deseos o dolores insatisfechos. Bueno, en la primera fase, cuando nosotros hablamos de la empatía y de definir el problema, hay un concepto que es importantísimo. Es, desde mi punto de vista, la clave del éxito del proceso, y que es los insights. ¿Listo? El Design Thinking es una metodología que en su primera fase nos debe llevar a encontrar los insights. ¿Qué es un insight? Son las necesidades profundas, los porqués que están detrás de la necesidad aparente. ¿Listo? De pronto el concepto es un poquito difícil de entender y por eso les traigo este ejemplo. Resulta, ustedes saben pues cómo se hace la producción de miel, ¿cierto? Hay unas abejitas que están en unos apiarios, y entonces van unas personas que tienen que sacarlas y con humo, pues, ¿cierto?, alejarlas y luego hacer la recolección de la miel. Y bueno, los otros productos, polen, propolen. Un ejercicio que hizo un equipo de investigadores para una empresa que producía miel estaba enfocado en mejorar el vestido. ¿Ustedes han visto a los apicultores? El vestido que usan es un vestido rígido con un sombrero grande, con una red que le cubre toda la cabeza. ¿Los han visto? Señora. Listo. Entonces, son muy incómodos, ¿cierto? Entonces, son muy grandes, los guantes son muy grandes porque se utilizan para proteger a las personas que están recolectando la miel de los piquetes de las abejas. Entonces, una empresa
que producía miel, llamó a un equipo de gente, ¿no? Porque querían hacer innovación, mejorar, ¿cierto? Ese traje. Decían, queremos mejorar el traje porque es muy pesado, es rígido, incomoda mucho, a veces por la forma en cómo se maneja se pierde miel, de pronto lastimamos las abejas. Entonces queremos una solución para que las personas que recolectan la miel puedan maniobrar mejor. Y entonces esta gente se puso a hacer el ejercicio y aplicaron los métodos del design thinking. Y resulta que se encontraron que las personas que recogían la miel y que tenían que usar esos vestidos, ¿cierto? Pues más allá de la necesidad aparente, ¿cuál era? Pues tener un traje más práctico, ¿cierto? Que pese menos, que genere menos calor, que me permita ser más eficiente. Cuando aplicaron esta metodología, se dieron cuenta que la necesidad profunda que ellos tenían, el insight fue, queremos recoger la miel. ¿Listo? ¿Cuál era la necesidad aparente? Lo primero que plantearon, un traje, ¿cierto? Más adecuado, ¿cierto? Para recoger la miel. Pues que encontraron, hombre, pues es que la necesidad profunda no está en un traje más eficiente, está en recoger la miel. Y entonces este equipo de diseñadores, ¿cierto? Este equipo que contrataron para rediseñar el traje que utilizan los apicultores, resultó con este producto. Miren esta belleza. ¿Alguien lo había visto? ¿Este sistema? Miren esta belleza. No. Bueno, resulta que la solución que planteó este equipo de diseño no fue un vestido para los apicultores. Fueron unas cajas, ¿cierto? En donde las abejitas pues hacen exactamente lo mismo, ¿cierto? Y la miel no necesitan sacar las tablitas en donde están condensada la miel. ¿Qué hacen con estas cajas? Simplemente mueven unas palanquitas, ¿listo? Lo que hace el dispositivo es que se pone en un ángulo que le permite a la miel salir de cada uno de los orificios en donde está, ¿cierto? Y por gravedad baja a unos tubos en donde se dispone en los tarros. Imagínense esto, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que molestar a las abejitas, ya no tenemos, ¿cierto? De pronto que matarlas porque se mueren algunas en el proceso, ya no tenemos que espantarlas con ese humo que les echan para poder trabajar mientras sacan la miel. Tenemos un dispositivo amigable con el medio ambiente, un dispositivo que no requiere maltrato, un dispositivo muchísimo más eficiente. Entonces, ¿consideran ustedes que esto fue un ejercicio acertado, un ejercicio que generó valor para esa empresa? ¿O no? ¿Cómo creen que anda esta empresa hoy? ¿Es más eficiente? ¿Es menos eficiente? Ahora, aquí yo les pongo, miren que aquí abajo están los enlaces para que ustedes puedan ir y ver esas historias. ¿Listo? Y leer un poquito más a profundidad. Pero si buscan esta empresa, no, miren, es toda la empresa se convirtió más allá de ser una empresa que hace desarrollo de productos, ¿cierto? O una empresa que hace, que produce miel, es una empresa que produce estos dispositivos generando un beneficio, pues que de hecho tiene un impacto mucho más grande porque las abejas, pues, ya sabemos quiénes son, ¿no? ¿Cuál es la importancia para la existencia, ¿cierto?, de la supervivencia de los humanos? Entonces es un contexto, un ejercicio que me parece muy bonito, ¿cierto?, para evidenciar la importancia de encontrar la necesidad real. ¿Listo? ¿Qué permite eso? Pues tener unas soluciones de mayor valor, ¿cierto? Miren nada más el efecto que tuvo este ejercicio para este equipo de diseño y la empresa
que producen la miel. ¿Listo? Entonces ahí está el link para que lean y pueden hacer seguimiento. Ahí mismo mencionan cuál es la empresa, pueden hacer seguimiento. Ya esta no es la única versión, hay más versiones. Es un producto que ya se está utilizando alrededor del mundo. Entonces imagínense el potencial, todo lo que pasó con un ejercicio bien hecho de empatía, entender cuál es la situación real de las personas y encontrar el insight, es decir, la necesidad, ¿listo?, que está detrás de lo aparente, ¿vale? Bueno, la segunda fase, pues después de tener la empatía y definir bien el problema, viene la fase de ideación, y eso es mucho más común para nosotros, porque todos hemos participado en ejercicios de ideación, ¿cierto? De manera muy recurrente. Sin embargo, pues por la forma como las hacemos, ¿cierto? Y por la forma como nosotros concebimos esos ejercicios, son momentos en donde uno se limita mucho, ¿no? ¿Quién es el principal enemigo de las ideas creativas? ¿Quiénes consideran ustedes que él es el principal enemigo de las ideas creativas? ¿Alguien? ¿No será de pronto la inseguridad al idear o el miedo a hablar? Exactamente. El mayor enemigo de la creatividad es uno mismo. Uno mismo. Porque entonces uno está en esos ejercicios de creatividad, ¿cierto? Y, ay, se me ocurre tal cosa. Ay, no, pero eso es yo le digo, no, como muy burro, ¿cierto? Esa bobada, no, eso no. No, yo qué voy a decir eso, me da pena. Entonces, nuestros ejercicios de creatividad realmente no son ejercicios de creatividad porque estamos en unos contextos y nuestra cultura, ¿cierto? Uno con el miedo al bullying, el miedo al fracaso, pues también, ¿no? Tenemos una cultura también muchas veces muy burlona, pues nos da miedo y no somos capaces de expresar todas las ideas que nos pueden surgir en un escenario de ideación. ¿Listo? Ahora, muchas veces hacemos ese ejercicio con el mismo equipo de uno, ¿cierto? Con la misma gente con la que uno se ve todo el tiempo. Eso también limita mucho porque todos tienen una misma visión. Todos estamos viendo los tomates, ¿cierto? Todos estamos viendo los tomates. Entonces, en estos ejercicios de ideación es importantísimo tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, siempre se hace con otras personas, ¿cierto? Siempre se hace en equipos, ¿vale? Siempre. Un ejercicio de ideación de uno solo tiene unas limitaciones grandísimas. ¿Listo? Segundo, ojalá esos equipos sean multidisciplinarios e integren personas que no tengan ni idea del sector. Entonces, si ustedes tienen una empresa de alimentos, una empresa de tecnología, una empresa de lo que sea, llamen personas de otros lugares, llamen personas de otras industrias. Miren, les voy a contar una anécdota, un ejercicio que a mí me ha servido mucho. Yo como empresaria y como, pues yo asesoro algunas empresas y hago parte de algunos comités directivos, entonces con esas empresas y con las mías participo mucho en programas de formación de la Cámara de Comercio en Bucaramanga. En un proceso de formación empezamos 20 empresas que teníamos características muy similares. Y pues por efectos del curso, hicimos un grupo de WhatsApp y empezamos a compartir, ¿no?, por allí información del curso. Cuando alguien hizo una pregunta, oigan, es que yo tengo un problema con los impuestos, tal cosa. Y entonces otras dos personas contestaron, oiga, no, eso lo puede hacer así, lo puede solucionar de esta manera. Y se volvió un hábito. Y nos encontrábamos cada que teníamos los eventos de formación, o bueno, las actividades que en ese curso hacíamos, fue un año completo. En el momento del café empezamos a contarnos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día estábamos
con otras dos personas, y una de ellas mencionó que estaba teniendo problemas con un banco específico para que le hicieran la gestión de la nómina y para que le liberaran unos créditos. La otra persona que estaba ahí dijo, pues yo ya me liberé de los créditos de los bancos porque hay un grupo de empresarios aquí en la ciudad que empezamos a aportar unos capitales como una cooperativa entre nosotros, pero más como un tema de confianza, y ahora estamos prestando a terceros con los intereses muy bajos porque solo se le presta a la persona que uno conoce y es de confianza y uno puede responder, ¿no? Entonces, y el grupo va creciendo. Entonces, esta otra persona dijo, oiga, yo quiero acceder, empezó el proceso y efectivamente tuvo una solución mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más económica para el tema, ese problema específico de los créditos. Entonces, nosotros estamos rodeados constantemente de muchas personas que tienen otras experiencias, que tienen otras visiones, otras formaciones y son absolutamente enriquecedoras para nuestros procesos. Uno puede percibir que no, pero si uno se da la oportunidad, si uno encuentra ese espacio, si uno tiene la confianza para hablar con alguien más, estos grupos de empresarios son increíbles. Miren, sáquenle el jugo, ¿no? Participen ustedes mismos. Oiga, quiero hacer un ejercicio de innovación, ¿por qué no vienen? Les invito a un café y charlamos, me dan ideas para solucionar, ¿cierto?, esta situación para un nuevo producto. Es una delicia, no se imaginen. Dense la oportunidad de participar entre ustedes en esos ejercicios de innovación. ¿En qué evolucionó eso? Hasta pues que llegó la pandemia. Nosotros hacíamos como una especie de cafés de retos. Entonces, una empresa decía, oiga, yo tengo un problema con el sistema de inventarios, por ejemplo. Entonces, decía, mire, tengo una situación en el sistema de inventarios, no soy capaz como de enlazar muy bien esta información con esto, y nos invitaba a algunos, los que quisiéramos ir a tomarnos un tinto, podía ser en la empresa, podía ser en otro escenario, y nos sentamos a echar carreta, a contar qué podíamos hacer, ¿no? Algunas veces logramos tener una respuesta, ¿cierto? Unas ideas, unos elementos que le permitieron a estas empresas que tenían ese reto, por lo menos explorar otras formas, ¿cierto? Algunas veces sí no teníamos ni idea, estábamos todos súper perdidos, pero alguien salía con, oiga, yo no sé, pero yo creo que alguien fulanito le puede ayudar, ¿cierto? Estos grupos de empresarios son unos espacios muy enriquecedores. ¿Viste? Imagínense la experiencia que tiene cada uno de ustedes con su negocio, multiplicada por no sé cuántos son, 20 empresarios, 14, que pueden enriquecer su negocio. Entonces, dense esa oportunidad. Siempre que se hagan ejercicios de ideación, vinculen gente diferente, vinculen gente que no tiene nada que ver con el negocio, vinculen gente que probablemente tienen una cultura diferente a la de ustedes, porque todas esas visiones nos ayudan a tener nuevos caminos, ¿cierto? Nuevas propuestas que para nuestros clientes pueden generar mucho valor. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de innovación en este punto, es cuando nosotros podemos tener innovaciones que son mejoras de lo que ya existe, ¿listo? De lo que ya existe para nosotros, o de lo que ya existe, ¿cierto? Un poco en el mismo sector, en la misma industria. Eso son innovaciones, ¿cierto? Continuas, solamente mejoras, evoluciones pequeñas de la propuesta. Pero también podemos tener innovaciones disruptivas, es decir, propuestas que rompen la cultura y la forma como se hacen las cosas hoy. ¿Listo? Entonces, miren, aquí vuelve nuestro amigo Ferran Adrià, ¿cierto? El chef de chef, la persona más innovadora del mundo, el mejor chef del mundo, cerró el restaurante hace 11 años y sigue estando en la categoría del mejor chef del mundo, ¿cierto? Él trabaja con Telefónica, con BBVA, tiene un laboratorio de innovación, trabaja con el MIT, trabaja con Stanford, trabaja con Harvard. Es un hombre increíble. ¿Cocina delicioso? Sí, seguramente, pero lo que se le valora detrás es la capacidad
capacidad de pensar de forma diferente. ¿Listo? ¿Cómo logra uno pensar diferente? Recuerden el ejercicio de las medias, ¿cierto? Hay que romper el paradigma, porque la hipótesis tiene que ser la misma, porque tiene que ser algo razonable, igual a lo que existe hoy, ¿cierto? Obvio, uno compra medias de a 2 porque tiene 2 pies. Obvio. ¿Y por qué? Entonces, a mí me ha servido mucho en este ejercicio práctico del design thinking, siempre preguntar por qué, y por qué, y por qué, y echar para atrás, ¿cierto? Empezar a dar pasos atrás. ¿Por qué tenemos que usar medias? Pues sí, uno usa 2 medias, pero porque tienen que ser iguales. ¿A quién se le ocurrió que tienen que ser iguales? ¿Quién valida en el mercado que tienen que ser iguales? ¿Y quién, será que es que hay un castigo para alguien que no use las medias iguales? ¿Cierto? Entonces, empezar a echar para atrás el por qué, cuál es el paradigma, y echemos para atrás. ¿Y eso por qué pasa? Y en algún punto vamos a encontrar un elemento que nos permite ir en otro rumbo, ¿cierto? Generar una solución diferente. A mí me encanta lo que dice Ferran en esta frase, y es una provocación irracional. A mí, no sé, pero a mí me parece que es una de las frases más deliciosas que he escuchado, una provocación irracional, ¿cierto? Provoque el medio, provoque a sus clientes, ¿cierto? A mí me parece que es una invitación interesantísima, deliciosa. Es supremamente difícil, no les voy a decir mentiras, es supremamente difícil porque nosotros traemos, ¿no?, muchas barreras mentales. En nuestra sociedad somos muy castigadores del que hace las cosas diferentes, ¿cierto? Así nos criaron, y de hecho en los mismos colegios uno siempre tiene que ser igual, con el mismo uniforme, ¿cierto? De la misma manera. Entonces es un poco difícil por nuestra cultura y por la forma en que nos han criado, pero no es imposible, ¿cierto? Es empezar, un paso a la vez, un paso a la vez. Empiecen con las cosas básicas de su casa, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿por qué siempre en la cocina se tiene que hacer las cosas de esta manera? Vamos a probar, no sé, elementos diferentes. ¿Por qué no, no sé, unos frijoles dulces, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué no hacemos un arroz con leche salado? Empiecen por esas cosas básicas, de manera que se vayan despertando esas posibilidades diversas, ¿ok? Empiecen a encontrar paradigmas en su vida cotidiana y empiecen a pensar, oiga, ¿y cómo lo podemos hacer diferente? ¿Listo? Ahora, ojo, no todo el mundo tiene que ser innovador disruptivo. Es un ejercicio muy complicado, en algunos sectores es muy difícil por el segmento en donde está, por la competencia, ¿cierto? Es muy, muy difícil ser disruptivo. ¿Listo? Pero es una posibilidad. Ahora, el que no lo sea, pues no está mal. Lo que está mal es que siga haciendo lo mismo, ofertando lo mismo, un mercado que cada vez tiene más posibilidades al frente. ¿Listo? Entonces, en este punto, cuando después que hacemos todo el entendimiento, encontramos los insights, ¿cierto? Ya entendemos muy bien hacia dónde queremos solucionar esa necesidad de las personas. Aquí es donde decimos, bueno, nos damos la pela a hacer una innovación disruptiva, tenemos la capacidad, vamos por ahí, o vamos a hacer más bien mejoras incrementales en lo que ya tenemos, en la propuesta. Eso no está mal, no está mal en absoluto. ¿Listo? Lo que sí está mal es quedarse quietos. ¿Listo? Es quedarse quietos. Bueno, ahora, no siempre tiene que ser productos, ¿no? Pueden ser procesos, porque muchas veces el cliente ni siquiera está fuera del negocio, muchas veces el cliente está adentro. ¿Listo? El mismo personal que ustedes tienen, ¿será que quieren una forma diferente de trabajar? Miren el horario, por ejemplo, en el que trabajan ustedes. Creo que la pandemia nos dejó unos escenarios muy diferentes, ¿cierto? Que con unas posibilidades nos tocó probar el trabajo en casa, cómo nos ha ido con eso, qué tan eficientes podríamos ser, cómo logramos que cada persona en la empresa tenga un escenario más positivo para ir así más eficiente para nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces la innovación no está afuera, está dentro. ¿Cómo logramos hacer las cosas mejor? ¿Cómo logramos solucionar esos retos que nosotros mismos tenemos, ¿no? Entonces, eso también aplica para nuestro cliente interno, ¿vale? Bueno,
Una vez que ya hacemos todo el ejercicio de ideación, que consiste en botar muchas ideas, ¿cierto? Generar muchas ideas. Luego de tener muchas ideas, agruparlas, ¿cierto? Analizarlas, las vamos agrupando, las que se parecen y las que no, y empezamos a consolidar propuestas de valor. ¿Listo? Desde las ideas, ¿cuáles son las propuestas de valor? Y allí empezamos a priorizar. Hay muchas formas de priorizar. Si quieren, yo con Alice les comparto algún material para que ustedes puedan hacer el ejercicio, pero básicamente todas las herramientas van a lo mismo. Definan sus criterios más, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cierto? Evaluar esa propuesta, definan sus criterios y hago un ejercicio de calificación de cada una de las propuestas en función de esos objetivos, esas metas, esos requerimientos, y califique, y allí va a encontrar la que mejor respuesta da a cada uno de estos criterios. ¿Listo? Y entonces ahí usted decide qué prototipar. Puede hacer el prototipado de una de esas propuestas, de 2. Yo les recomiendo que no sean más de 3, porque los ejercicios pueden ser desgastantes. ¿Listo? Entonces ustedes llegan mínimo a tener unas entre 3 y 10, es lo recomendado, ideas de solución, y que se analizan, se priorizan, y llevamos máximo 3 a prototipar. ¿Listo? Eso sí, pues mínimo. Entonces, ¿cómo se prototipan todas estas ideas? Hay muchos escenarios. Nosotros tenemos, digamos que por la forma como normalmente se hacía, eran temas muy costosos. Pero hemos venido con el tiempo entendiendo que hay muchas formas de acercar la solución al usuario. ¿Listo? En estos ejercicios de design thinking, cuando uno llega ya a la fase de prototipado, pues imagínense que nosotros no estuviéramos aquí virtual, sino que estuviéramos en un salón, en, no sé, la Cámara de Comercio de Bogotá, y estuviésemos buscando una solución para que cada una de sus empresas tuviera un producto innovador. ¿Listo? Y tendríamos que llegar a prototipar ahí en el salón. ¿Con qué lo haríamos? ¿Qué elementos tendríamos? Porque no pedimos nada, ¿cierto? Lo que usted tiene en su bolso. ¿Qué tienen ustedes ahí en el bolso o a la mano en el escritorio en este momento? ¿Qué tienen? Lápices, papel, marcador. Lápiz, papel, marcadores, un borrador, un clip. ¿Tiene un clip? No va a la mano. Pero bueno, alguien tendrá un clip. ¿Se acuerdan lo que hacía MacGyver con un clip? Impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en los ejercicios de prototipado, hombre? Con lo básico. Cuando se habla de prototipar, hay una escala. ¿Listo? Uno tiene que hacer que cuando prototipa, verificar que la propuesta esté atendiendo, esté apuntando a cerrar la brecha de la persona, ¿cierto? Que ya en este caso, pues ya tendrá más pinta de usuario o de cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a prototipar? Hombre, lo primero es que yo cuente, no, pues yo quiero una solución, ¿cierto? A ver, mi cliente, ¿cierto? Entonces es el príncipe Carlos, que cumple años recientemente, y entonces él quiere un buffet, ¿cierto? Muy especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a hacer algo de comida molecular, ¿listo? Con una propuesta de experiencia gastronómica, más allá que sentarse todo el mundo a comer un plato específico, con un postre, plato principal y postre. Entonces vamos a hacer más bien una experiencia de varios platos de cocina molecular, en donde la gente va a probar y va a sentir en el paladar cosas que normalmente no se encuentran en la gastronomía, ¿cierto? Entonces lo primero que uno hace es que, pues, hacer un dibujo. Oiga, ¿cómo puede ser eso? Pues uno buscar fotos en internet, ¿cierto? Y armar una presentación sencilla en donde tiene la propuesta y mostrarla, ¿cierto? Con eso el cliente puede validar en un primer momento, oiga, me interesa, creo que podría ir por ahí, y hacer comentarios sobre cómo le gustaría mejorar o no, ¿cierto? Si nosotros hacemos ese taller en el salón, lo mismo, hacemos dibujos, tenemos hojas, marcadores, lápices, hacemos el ejercicio, ¿listo? Hay unos casos muy interesantes en internet de prototipado del banco BBVA, por ejemplo. Ellos tienen una unidad de innovación muy chévere. Y muestran unos casos donde prototipan un cajero electrónico.
y lo prototipan en un escenario muy similar al que les estoy pintando en una sesión en la Cámara de Comercio, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues la gente sale, busca unas cajas, ¿cierto? Se consigue unas tijeras, cinta y empieza a hacer el ejercicio con la gente, ¿cierto? Entre ellos mismos o buscar gente que esté por ahí cerca con un prototipo de papel. Primero dibujan en una hoja, oiga, ¿sí le parece? Esta interfaz de la imagen del cajero le sirve, ponen entonces las diferentes funciones en diferentes hojas y le dicen, si usted oprime aquí, va aquí, si oprime aquí, va aquí, ¿cierto? Y empiezan a validar. ¿Cuánto vale eso? ¿Será que eso sale caro o barato? Barato. Muy barato. La idea de las primeras fases del prototipado es que podamos, a muy bajo costo, encontrar respuestas del cliente. ¿Listo? Ya cuando el cliente empieza a refinar, ¿cierto? Empezamos a encontrar esas observaciones o esos elementos que le van sumando, nosotros le vamos dando forma a la propuesta. ¿Listo? Y vamos echando mano de diversas herramientas que según nuestro producto, nuestro servicio, la propuesta que tengamos, pues va a variar. Aquí en la imagen yo les tengo un caso, pues digamos que es una forma muy común en carros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando se está diseñando un carro, pues miren, ¿no? Hay una propuesta de diseño, un ejercicio, ¿cierto? Altamente creativo, donde se hacen, ¿no? Unas propuestas muy bonitas en dibujo. Un dibujo, mírenlo, aquí está hecho a mano. Obviamente la persona que hace estos dibujos pues tiene unas capacidades increíbles. Yo en la vida podría llegar a hacer eso, ¿cierto? Pero las personas que hacen estos diseños pues sí tienen esas competencias. Entonces, ¿pero cómo lo hacen? Ahí, a mano, ¿cierto? A mano, haciendo, ¿no? Invirtiendo tiempo, pronto con un borradorcito y un lápiz y hojas, y tiempo de ellos haciendo esos bocetos. Estos se llaman bocetos. Una vez que estos bocetos validados, ¿no? Se han llevado al mercado, se han dicho a la gente, diga, esto es lo que quiere, esto es lo que, como lo que percibe, ¿no? Son muchos ejercicios de percepción en ese primer momento. Entonces se refinan los diseños y ya pasamos a un escenario digital, ¿listo? No sé a cuántos de ustedes, por ejemplo, este tipo de herramientas les aplique, las puedan utilizar. Ya hay muchas herramientas gratuitas en Internet. Hay unos pues que son mucho más complejos que nos permiten hacer análisis del comportamiento mecánico, ¿no? Con el calor, con la lluvia, bueno, con más elementos, pero nos permite tener una visión más cercana al producto final, porque esto se refina y al final uno lo ve como una foto del automóvil. Y miren lo que hacen en la industria de los automóviles. A mí me gusta mucho esto que hacen aquí, y es que hacen el modelo en arcilla. Eso es una arcilla con un muy buen porcentaje de cera. Estos son maestros, escultores, son artistas, son personas que se han especializado en este trabajo y modelan el automóvil en arcilla, de manera que el artista, la persona que lo diseñó, que la empresa pueda verificar que efectivamente se están cumpliendo todos los requerimientos del diseño, que las curvas, las proporciones. En este punto hay unos elementos, o digamos en este proceso mejor, hay unos elementos de forma, ¿no? De la percepción, del diseño, que son los que más valor tienen. Entonces, ahora, esto no se hace siempre en tamaño, no arranca en tamaño real. Esto hacen unos modelos pequeñitos, como los que uno ve no sé, en los supermercados, ¿cierto? O en algunas tiendas de souvenirs, unos modelos pequeñitos, a escala, que empiezan a ser más grandes en la medida que van validando los diversos componentes o las variables del producto, hasta que llegan pues ya a tener un automóvil en la escala real. Y muchas veces este modelado en arcilla incluye también la parte interna. Entonces se ve el volante, se ve el tablero, se ven las sillas, y eso le permite a todo el equipo de diseño, el equipo de desarrollo, comprobar que lo
lo que van a hacer en el modelo físico está cumpliendo con los requerimientos que establecieron en esos ejercicios de ideación, en los ejercicios de empatía, que permiten generar una propuesta de valor para los usuarios. ¿Listo? Entonces, los prototipos son de muchas formas. ¿Listo? Miren, en el caso del asadón, recuerden que les conté que estábamos trabajando en un asadón. Nosotros hicimos una cantidad importante de prototipos. Lo primero que hicimos fue dibujarlos, ¿no? Así como está aquí en la gráfica, los hicimos a mano. Como les cuento, pues yo trabajaba con un equipo de diseñadores en donde ellos tienen, ¿no?, esas capacidades de hacer esos bocetos tan bonitos a mano y a lápiz, y cada uno de ellos planteó 7 alternativas de solución, eran 3. Entonces, al final tuvimos 21 alternativas de solución que cumplían con los requerimientos que definimos después de la empatía, ¿cierto? Y de la ideación. Entonces, cada uno propuso 7 alternativas de producto y lo presentaron a mano. Entonces luego nos fuimos con toda la gente, los productores, mire, ¿usted qué le parece? Esto, ¿cómo, no? Y nos evaluamos. De todos esos que habíamos hecho a mano, se priorizaron y se dejaron 3, que realmente no eran los mismos 3 del comienzo, sino eran 3 propuestas que habían integrado elementos de los otros, ¿cierto? Para tener algo más cercano, con mayores prestaciones. Cuando tuvimos esos 3, se digitalizaron, como en este segundo ejercicio, se digitalizaron, ya se les puso color, unas dimensiones pues mucho más cercanas a la propuesta real, y se volvieron a llevar a revisión por los usuarios, por expertos, los llevamos con expertos también, y ellos entre todos definieron, evaluaron, y se definió que solamente pues ya quedaba un solo modelo al final, que no era, así como nos pasó en la primera fase, el resultado no era el mismo que se propuso, sino una mezcla, uno de base más la mezcla de elementos que tenían los otros. Así llegamos a un modelo que luego hicimos en cartón paja y tubos de PVC. Eso fue, pues, ¿cuánto nos costó? Como 18,000 pesos ese modelo. ¿Qué hicimos con ese primer modelo del asadón? Nos fuimos a unos jardines. Eso fue, lastimosamente, fue en pandemia. En la mitad del proyecto pues llegó el aislamiento, entonces tuvimos que hacer unos ejercicios muy limitados, pero lo probamos con algunas personas del agro en algunos jardines, el agarre, las dimensiones, ¿listo? Una vez que superamos esa fase y las personas que lo utilizaron nos dieron algunas recomendaciones, sobre todo dimensionales, y encontramos cómo hacer, cómo funcionaba, mejoramos ese diseño y ya lo hicimos en plástico. Entonces hicimos el cabo, hicimos la hoja, hicimos todos los mecanismos en plástico. Y ese sí lo mandamos a la zona donde estaban esos productores con los que arrancamos inicialmente. Logramos encontrar una manera que ellos pudieran tener el producto, ese prototipo. Es un prototipo, se llama prototipo de bajo costo, y lo probaron. Y desde allí, con los videos, nos mandaban recomendaciones, hicimos todo el ejercicio de visualización, ¿sí?, observación de cómo lo usaban, y pudimos encontrar unas mejoras. Esas mejoras las llevamos a un modelo en los materiales metálicos y de madera, que nos permitieron volver a enviar la herramienta, y ya pudimos comprobar un poco las funciones. Y ya después de tener esa herramienta en los materiales parecidos a los finales, y construimos la herramienta en las dimensiones, con los mecanismos, con los materiales finales, y fuimos a validar. Entonces ahí ya pudimos viajar, le entregamos ese asadón, ese prototipo de asadón ya funcional, ya servía para lo que dijimos que iba a servir, y la gente lo probó. Y pusimos a la gente, tuvimos ese asadón a trabajar una semana entera en diferentes cultivos con diferentes personas, y encontramos unos elementos muy fuertes y unos elementos muy, muy débiles, y unos elementos que favorecían
o que no habíamos tenido en cuenta que eran tan positivos para la herramienta. Entonces, con eso vinimos, optimizamos el diseño y generamos ya el asadón en materiales finales, con procesos finales, ¿no? La dimensión, todo final, e hicimos entrega del producto bueno, en este caso, a los directores del proyecto que se encargarían de hacer la transferencia final a las comunidades. ¿Qué nos permitió ese ejercicio? Pues con muy bajo costo, ir verificando cada función, verificando cada requisito, verificando elementos muy del contexto que nosotros puede que no tengamos en cuenta o que no se mencionen en los diferentes ejercicios que uno hace de ideación. Por ejemplo, ese asadón en un primer momento tenía el mango, el palo era metálico, porque nos permitía disminuir, hacer que fuera más largo, era un tubo escualizable, decían los diseñadores, y además como era hueco, pues era más liviano. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien? Ay, qué pena, pero no veo. Profe, es que quería preguntarle que si puede pasar la diapositiva o es que no tenemos sino solamente lo del vehículo. Sí. Es que lo otro, como está Perdón. protegido por propiedad intelectual, no les puedo mostrar fotos. Solamente les puedo contar la historia. Entonces resulta que en este ejercicio con el asadón, cuando lo llevamos a campo con nuestra propuesta, que desde el laboratorio era una propuesta increíble, resulta que se calienta porque el asadón se usa en trabajo al aire libre y el sol calentaba el tubo, ¿no? Entonces son elementos que uno desde la propuesta, desde el laboratorio, desde la empresa no tiene en cuenta, pero que sí se da cuenta cuando lo evalúa en campo. Entonces cada uno de esos elementos es importante identificarlo en ese proceso, no hacer un producto en el laboratorio y llevarlo allá, cosa que pasa muy seguido. Estos mismos productores nos comentaban que empresas muy grandes de productos agrícolas, empresas que comercializan estos insumos, les habían entregado en varias ocasiones propuestas de asadones mejorados, pero que nunca los habían usado. Decía, pues a mí me decía la señora ingeniera, pues es que a uno le llegan con un asadón y uno lo ve y uno sabe que eso no le sirve. Eso no le va a servir a uno. Ellos se fueron, hicieron esa vaina por allá, quién sabe en dónde, ¿cierto? Y vienen y se lo entregan a uno para que lo use, pero ni siquiera saben uno cómo es que trabaja. Entonces yo le decía, pero entonces ¿usted para qué lo recibe? Y decía, no, porque eso siempre le termina uno sirviendo, uno va y vende la lata esa por chatarra, si viene con el cabo de madera, pues uno lo usa para los de uno, y además siempre le dan a uno poncho y sombrero, ingeniera, entonces uno siempre va por el poncho y el sombrero, pero esas jodas que le entregan a uno, eso la verdad uno no lo usa. ¿No? Esos eran los comentarios finales. ¿Por qué? Porque son ejercicios que se hacen lejos de los usuarios, ¿listo? Y nunca se involucran en el proceso de desarrollo. Esta metodología de Design Thinking es una metodología que involucra al usuario en todas las fases de desarrollo, ¿listo? Y pues por eso es importante la última fase, que es pruebe. Todo prototipo está en función de la prueba que se hace con usuarios, ¿listo? Entonces hay unas fases muy interesantes en las fases de prueba, que son revisar, verificar y validar, ¿listo? La revisión es un ejercicio que yo voy haciendo de manera constante en todo el proceso, desde que genero las ideas, desde que las empiezo a generar los prototipos. Básicamente la revisión es ver que el plan de trabajo que yo generé inicialmente se esté cumpliendo. Es una lista de chequeo en donde yo voy diciendo cumplí la actividad, hice la actividad y que todo el proceso se está llevando como lo planeé inicialmente, que contenga todas las fases de pruebas que yo necesito para ese producto. Cuando hablamos de verificar, ya no estamos en función del plan de trabajo, sino del producto en sí. Entonces lo que yo voy a ver es que los requerimientos que yo establecí inicialmente, ¿cierto? Yo dije, no, el producto tiene que ser de plástico, o de madera o metálico, tiene que tener estas dimensiones, ¿cierto? Tiene que tener estos mecanismos, pues yo tengo que tener una lista igual de chequeo para verificar que esos requerimientos que se establecieron inicialmente los estoy cumpliendo mientras voy haciendo la fabricación, construyo los prototipos y los voy probando. Y luego viene
la validación. La validación es cuando yo contrasto el producto con los requerimientos, con la función que quiere el usuario final. Entonces, más allá que si el cabo es de madera o metálico, que si tiene un mecanismo u otro, que si tiene una hoja o que si tiene lo que sea, ¿le sirve para hacer la función del asadón? Sí o no. ¿Listo? Esa es la validación. Este es el punto final. Antes de llegar a la validación, uno hace verificaciones, hace revisiones, de manera que vaya optimizando los recursos en función de generar un diseño pues mucho más avanzado. ¿Listo? Entonces, siempre, por favor, entiendan esto. Siempre se hacen prototipos y el prototipo está en función de la prueba con los usuarios. ¿Listo? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? ¿Listo? Bueno, esta herramienta, a mí me gusta mucho usarla, es una herramienta que generó la NASA por allá en los años 60 o 70, que le permite a la NASA, pues como ellos hacen desarrollos, ¿no? Desarrollan tecnologías de manera recurrente, y son tecnologías que arrancan en conocimiento muy incipiente y tienen que llegar a una solución real, ¿cierto?, que les sirva para sus procesos o para sus objetivos. Pues ellos dijeron, oiga, necesitamos tener una escala o un paso a paso que nos permita hacerle seguimiento a cada tecnología de manera que llegue al final. Porque a ellos les pasaba algo que de pronto a nosotros no nos pasa. Y es que uno empieza cosas que nunca acaban. Yo no sé si a la NASA le pasaba, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí también me pasa algunas veces. Entonces, la NASA dijo, no podemos, ¿no?, seguir trabajando de esa manera, nos tenemos que organizar con una estructura lógica para el desarrollo de la tecnología. Y esto pues parte muy desde la investigación básica. Ahora, yo no hago investigación siempre, ¿cierto?, en mis procesos, pero las soluciones siempre van evolucionando. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta para ver, entonces, oiga, ¿cómo lo tengo que hago? Bueno, una prueba de concepto. Voy a contarle a la gente la idea que tengo, a ver qué me dice. ¿Listo? Una de las empresas en las que yo participo es una empresa que desarrolla tecnologías avanzadas para procesos quirúrgicos. Entonces, de pronto un día, mi socio en ese negocio es mi esposo, que es diseñador industrial y trabaja en tecnologías de realidad aumentada y virtual. Entonces dijimos, oiga, hay una tecnología para la cirugía de rodillas, ¿cierto?, de cadera, que le permita al médico ver mejor la situación interna del paciente sin tener que abrir. Entonces él dijo, no, eso se puede hacer con las gafas de realidad aumentada. ¿Ve? Sería interesante. Entonces un día conseguimos una cita con un ortopedista y le contamos, oiga, doc, ¿usted qué opina? ¿Esto esto existe en el mercado? ¿Esto no existe? ¿Esto le serviría? ¿En qué tipo de cirugías? ¿En qué tipo de contextos? Entonces simplemente, miren, el primer prototipo fue ir a echar el cuento. ¿Y que nos dijo el médico? Oiga, buenísimo, está muy interesante la idea. Yo no conozco pues, soluciones muy similares. Hay unas parecidas, pero son súper costosas. Entonces eso me gusta, ¿cierto? Entonces la idea que teníamos, un concepto de un producto, la probamos. Y empezamos a hacer el desarrollo y nos hemos guiado muy por esta escala que, como les digo, es desarrollo, maduración de tecnologías desde conceptos o principios muy básicos. Se usa mucho en investigación, pero a mí también me ha servido mucho. Esto es una recomendación más personal que les puede ayudar a ustedes en ese desarrollo de productos innovadores, ojalá algún producto o alguna solución disruptiva. Esta herramienta les puede servir para ver entonces cómo con un proceso de pruebas, ¿cierto?, muy eficiente, que no requieren algunos escenarios tantos recursos, le puede permitir evolucionar y madurar esa tecnología para tener un resultado mucho más adaptado y adecuado al contexto real de operación. ¿Listo? Entonces, eso se los dejo ahí como es más una recomendación personal que una herramienta del design thinking, pero me parece que a mí me ha generado mucho valor. Aquí está el link, ahí pueden ver el documento completo, está el punto de inicio y cierre de cada uno de los niveles o TRL,
los productos, ¿cierto? Cómo se hace. Bueno, entonces, el design thinking, como ustedes ven, ¿no? La empatía, fase de empatía. Luego definimos cuál es el problema, ideamos, generamos las ideas, ahí priorizamos, seleccionamos, prototipamos, vamos a probar y pues hay una fase de implementación. Esta fase no está en la metodología básica de design thinking, pero se ha incluido en la medida que es una herramienta para el emprendimiento. Nada vale, ¿cierto?, con que hagamos la prueba, los prototipos, digamos, sí, tenemos un producto ya, una solución muy interesante, y no la llevemos a buen término. Hay que implementarla, entregarla al mercado y generar allí la innovación en el momento que creemos valor para los usuarios. Ahora, un elemento también muy importante del design thinking es que no es un proceso en donde yo voy paso 1, paso 2, paso 3 y al final, ¿cierto? No, pues con lo que resultó, ¿cierto? Es decir, no es algo que yo haga de esta manera, ¿listo? Es un ejercicio de iteración. Yo hago la fase de empatía, defino y me devuelvo, porque probablemente hay elementos que no alcancé a entender, elementos que de pronto me hicieron falta, ¿cierto? Incluir o profundizar. ¿Listo? Luego, listo, me devuelvo otra vez y defino y ya voy a ideación y tengo que devolverme otra vez a empatía, porque tengo que ampliar mis conocimientos, ¿cierto? Porque tengo que profundizar igual, o me devuelvo a la definición porque hay elementos que no están muy bien establecidos, ¿cierto? Muy bien propuestos, muy bien analizados. Entonces, todo el proceso de design thinking es un proceso iterativo en donde cada fase me puede llevar a devolverme a la anterior o a varias sesiones anteriores. De manera que cada una de las fases tenga unos resultados mucho más adaptados a la realidad, a los requerimientos de los usuarios. ¿Listo? Bueno, aquí hay un link en donde hay una diversidad de herramientas. Yo quiero que lo veamos. A ver. Les voy a compartir al chat y vamos a ir a la página porque les quiero mostrar la cantidad de herramientas que existen allí y con los que podemos apoyar esos procesos de innovación en las empresas. ¿Listo? Bueno, ¿ya están viendo la página o vieron el link? En el chat les puse el link. ¿Sí? ¿Aló? Señora. Listo, Andrea, ahora sí, ya la estoy viendo por aquí. Bueno, entonces, esta página es una página que a mí me sirve mucho, no solamente pues, en el ejercicio empresarial, ¿cierto? Sino también en el académico y en el de investigación. ¿Por qué? Porque resulta que esto es una plataforma colaborativa en donde muchas personas que alrededor del mundo aplican esta metodología de design thinking van alimentando con nuevas herramientas para cada fase del proceso. Entonces, miren, aquí está, bueno, ¿qué es el design thinking? ¿Quiénes lo utilizan? Miren que aquí está, es una información muy condensada, pero también muy, muy bonita. ¿Listo? ¿En qué consiste el proceso? Aquí describen pues cada una de las fases y aquí tiene lo que a mí me parece más importante, que son las técnicas. ¿Listo? Las técnicas que usamos en cada fase. Miren, aquí están técnicas en la fase de empatía, técnicas en la fase de definición o análisis de la situación, técnicas para la ideación, técnicas en prototipado y técnicas para el testeo. ¿Listo? Como les digo, esto es un ejercicio colaborativo. Mucha gente en el mundo aplica estas herramientas y entonces, por ejemplo, aquí donde está este icono, ustedes, eso significa que en esa herramienta hay un elemento que ustedes pueden, una plantilla, ¿cierto? O un link en donde ustedes pueden apoyar ese ejercicio. ¿Listo? ¿Quién lo ha desarrollado? Mucha gente en el mundo y lo ha compartido a través de la página y entonces ellos lo que hacen es validar y sumar información.
Entonces, esto es una delicia porque es construcción colectiva del conocimiento. Mucha gente en el mundo, alguien por allá fue, se inventó un nuevo método, una plantilla, ¿cierto? Una herramienta, o rediseñó alguna que ya existía y dijo, oiga, esto me funcionó, les cuento en esta plataforma que me funcionó, les doy las herramientas y ellos validan y lo incluyen aquí. Entonces, miren, aquí lo que encontramos... Aquí lo que encontramos es... son todas esas herramientas. Entonces, miren, en empatía encontramos mapa de actores, inmersión cognitiva. Esto es, por ejemplo, en el ejercicio del diseño del asadón, lo que hicimos fue ir a echar asadón. ¿No? Todo el equipo de investigación estuvimos echando asadón un día entero. ¿Por qué? Pues porque uno no va a ponerse en los zapatos del otro mirándolo solamente. Entonces lo que hicimos fue irnos a los cultivos, coger el asadón de la misma manera, unos con guantes, otros sin guantes, y empezar a echar, ¿no? Aprendimos cosas muy bonitas, sudamos la gota gorda, llegamos adoloridísimos, ¿cierto? Con callos, y eso nos permite entender cuál es la realidad de esas personas, ¿cierto? Interacción constructiva, mapa mental, observación, mira, hacer preguntas que como por qué, guión de entrevistas. A mí las entrevistas me parecen un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor, pero eso no es para todo el mundo. Porque cuando la gente suele hacer entrevistas con un guión, ¿cierto? Entonces hace las preguntas que están en el guión y muchas veces se les olvida que lo más importante de la entrevista es tener una conversación honesta, ¿cierto? Tener comunicación efectiva en la medida que yo entiendo lo que me están diciendo y respondo o hago contrapreguntas en esa vía. Entonces, bueno, ya van a ser las 10. Yo les quiero dejar un reto y es que primero que se hagan unas preguntas. ¿Listo? La primera es, ¿tienen ustedes empatía real, esa que nos lleva a entender esa persona, cuál es su situación con sus clientes? ¿Han hecho algún ejercicio? ¿Han pensado alguna vez más allá de esa persona que se presenta ante ustedes y tiene unas necesidades, ¿cierto?, muy aparentes? ¿Cuáles son esas necesidades profundas que tiene esa persona? ¿Han hecho ese ejercicio alguna vez? ¿Han tenido un momento de verdad así muy crítico? ¿Aviva? Qué pena, no, solo veo ese nombre. ¿Aviva quiere participar? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, qué Hola, pena buenos contigo. días. Mucho gusto, mi nombre es Edwin Bonilla. Sí, claro, nosotros, digamos, en lo que nosotros realizamos, acá tenemos muy en cuenta esto, ya que nosotros pues trabajamos con salud mental. Entonces, cada caso que nos llega, pues nos toca ponernos lo que tú dices, en los zapatos del cliente para poderle armar el paquete que necesita para poder tener la recuperación que él espera, ¿ok? Entonces, no, pues quería compartirles eso, pues es una experiencia muy chévere, muy enriquecedora de cada paciente que nos llega a nosotros acá y a cada paciente que hay que armarle un plan de trabajo teniendo en cuenta pues las necesidades de él. ¿Ok? Perfecto. Edwin, ¿me dice que es su nombre? Sí, señora, Edwin Bonilla. Edwin, ¿cuál es el propósito de su organización? Nosotros tenemos un propósito que es cubrir toda la salud mental, todo lo que tenga que ver con salud mental. En función del servicio, ¿qué hay de las familias detrás del paciente? Por ejemplo. Claro, acá nuestros tratamientos son completamente integrales. Nosotros manejamos acá todas las puntas. Manejamos al paciente y manejamos a todo su entorno social, su entorno familiar. ¿Okay? Sí, somos un tratamiento completamente integral. En el tratamiento de cada paciente no solamente son los profesionales de la salud trabajando en ellos, sino también su familia y las personas que quieren estar cerca de ellos para poder que el tratamiento sea enriquecedor, ¿no? Y el tratamiento pues lo brindamos totalmente personalizado e individual.
cada profesional. ¿Qué es lo que sucede? Acá en Colombia, en Bogotá y casi a nivel mundial, la salud se rige por lo que digan las directivas. Por ejemplo, las EPS tienen que tener un tiempo estipulado para su consulta, tienen que formular unos medicamentos estipulados. Acá en nuestro tratamiento, nosotros le damos la oportunidad al profesional que pueda trabajar con lo que en realidad él se especializó, con lo que en realidad él estudió, que pueda establecer una relación corporativa, pero profesional y ética con el paciente para que le pueda dar las herramientas correspondientes para que el paciente pueda pues dar un paso adelante del requerimiento que él tiene, ¿ok? Entonces, eso ha sido el plus de nosotros, que todos los profesionales hacen una relación muy personal con cada usuario y pues les da todas las herramientas, no solamente al usuario, sino a la familia, pues para que puedan salir adelante con el requerimiento, porque pues acá, como te digo, acá todos son completamente diferentes. Acá manejamos drogadicción, alcoholismo, bulimia, anorexia, ansiedad, estrés, aborto, abuso sexual, violencia intrafamiliar, violencia escolar, bullying, matoneo. Entonces todos los casos son completamente distintos y esa es la misión de nosotros, podernos integrar como grupo y como junta médica con la familia, con el usuario, para poderle ayudar. Bueno, bien interesante. Es que en salud no se pueden olvidar que la persona que tiene una dolencia tiene una familia atrás que posiblemente está también muy afectada. Entonces, esas propuestas de solución, esos propósitos de las organizaciones, pues chévere que tengan un escenario muy positivo también para la familia, ¿no? Una cosa es la enfermedad, que es la necesidad aparente, pero el dolor real detrás es toda la condición de la familia, ¿no? Entonces, bien, muy chévere, Claro. muy chévere, Avivo. Claro, entonces acá, dime. No, aquí para terminar, porque ya son las 10:03 para respetar el tiempo. Entonces, el reto es, 1, revisen si ustedes están teniendo ejercicios de empatía. ¿Listo? Si no, pues hombre, generen los espacios, revisen. Esta página tiene unas herramientas muy interesantes, las explica muy bien y empiecen a aplicar, identificar esos dolores reales que están detrás de lo aparente, ¿cierto? De sus clientes o de sus usuarios y a practicar, básicamente a practicar. La idea es que puedan compartir, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o al correo electrónico de donde les enviamos la información, Aris Aguilar les comparte todos los datos. Entonces ahí pueden también compartir, oiga, mire, sí, yo he aplicado esto, me interesa alguien me puede ayudar también, echémonos una manito, que este mundo, cierto, es muy complicado para andar solo. Entonces echémonos una manita entre todos. Obviamente yo estoy a disposición de ustedes si tienen alguna consulta adicional. Y a trabajar, que estas herramientas son muy interesantes y nos pueden generar un valor increíble, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, ¿vale? Entonces, muchísimo gusto, muchísimas gracias por su participación y pues nada, nos veremos prontamente, ojalá en algún escenario ya presencial donde nos podamos conocer, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos, estén muy bien, chao. Chao, gracias. Edwin, ahí en el chat estaban pidiendo sus datos. Yo creo que sería importante que compartiera su página web. Ok, lo que sucede es que ahorita estamos haciendo como un cambio personal, entonces las personas que están haciendo ¿cómo te digo? Están entregando el puesto, ¿sí me entiendes? Ok. Entonces, no, pues los datos, el celular, el WhatsApp, lo que sea, que esos contactos nos pueden generar. Ok. Ya te mando la presentación corporativa ahí al WhatsApp. Una pregunta, es que, digamos, yo he estado intermitentemente, entonces hoy estuve en toda la conferencia, en las anteriores he estado, pero por lo que tengo que estar en reuniones. Sé que las chicas llenaban una lista de asistencia. Está en el chat, hay un link. Sí. Aris, espero, voy a ver si la puedo, link de las... hay una evaluación también. Te la voy a copiar aquí mismo en el chat. ¿Puede ver el chat? Ya, regálame un momento, ya lo miramos. Listo, sí. Mire, ahí está, le acabo de poner. El primer link es la asistencia, el segundo es la evaluación.
Espero que no se rajen, espero haber sido muy clara en los conceptos y nada, ojalá que tengan muchas más preguntas y que podamos seguir tejiendo este tema muy interesante para todos. Un abrazo bien grande, muchísimo gusto y espero que nos veamos luego. Chao. Gracias. Chao, gracias.